Bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Lo que vamos a ver hoy va a ser el tercer capítulo sobre la construcción de una fuente de alimentación con un transformador electrónico. Lo que estoy mostrando ahí son varias piezas. Primero voy a mostrarles algo en la pizarra y enseguida voy a volver a mostrar las piezas que estoy viendo aquí. En los videos anteriores yo mostré que ese símbolo correspondía a un puente de diodos y es algo que es bastante común en los circuitos, porque prácticamente en todos los circuitos se utilizan puentes de rectificación de onda completa. Entonces, generalmente en los circuitos se encuentran dibujados de esa forma, porque es más fácil hacer el dibujo en el circuito impreso, aunque también se pueden encontrar de esa forma. Ahora, como esto es tan común, esta disposición, en algunos casos se hacen encapsulados, que se parecen a los transistores de media potencia, que se los voy a mostrar ahora, y tienen más o menos ese aspecto. Una de las patas es más larga y esa pata corresponde al positivo. La que se encuentra abajo, al frente, es el negativo, y las que se encuentran en los costados son los de corriente alterna. Bueno, ahora les voy a volver a mostrar la imagen de las piezas que tenía encima de la mesa. Lo que tengo ahí encima son diodos 1N4007. Este es un diodo de más potencia. Estos diodos son de 1000 voltios 1 amperio. A pesar de que se ven pequeñitos, pueden suministrar 1000 watts de potencia, lo que es bastante. Este es otro, no lo alcanzo a ver el número. A ver si lo acerco, si se alcanza a ver. No lo alcanzo a ver. Tendré que poner la mano ahí encima, para que la cámara enfoque. Ahí está, 1N53. 53, ¿cuánto es? No, 6373. 1N6373. Bueno, este diodo lo más probable es que sea un diodo de 2 amperios o 3 amperios. Y este otro que parece una tuerca pequeña es un diodo de semipotencia que es de 5 amperios. Estos generalmente se usan en maquinarias ya de alta potencia. Por ejemplo, una fuente de alimentación grande podría tener un puente hecho con 4 de estos diodos de potencia, que son en realidad de mediana potencia porque existen aún otros más grandes que estos. Yo esto lo compré hace como 20 años atrás y lo compré para hacer una fuente, pero finalmente estos aparatos eran tan caros que decidí de hacer la fuente con esto. De hecho, esta tuerca tiene aquí en parte, está enchapado en oro. Esa parte de ahí es un enchapado en oro, así que lo podría usar como joya. Bueno, lo otro que quería mostrar eran estas toroides, que son en el fondo como unas rosquillas huecas en las que le enrollan el cable y forman un transformador. Son de ferrito también y generalmente en las fuentes switching de los computadores se encuentran en bastantes cantidades. Yo estas las retiré, seguramente una fuente switching que estaba mala, pero la saqué para aprovechar las piezas. Ahora, esta pieza que hay en particular me di cuenta que es una bobina. ¿Cómo sé yo que es una bobina y no un transformador? Simplemente porque tiene 2 contactos y no 4. Bueno, la otra cosa, un transformador, como ya habíamos visto, puede tener varios secundarios o varios primarios, de manera de que esta, por ejemplo, podría ser una con un solo primario, pero esta puede tener varios secundarios, así que no es raro que tenga más de 4 patas. Bueno, acá hay otro que saqué de una fuente, también es de la parte de elevación de voltaje. Esta también es de una fuente y se pueden dar cuenta que son pequeñitos los transformadores. Y aquí hay dos transformadores que son, estos son muy antiguos, son transformadores que se utilizaban en audio. Generalmente los amplificadores antes tenían un transformador para igualar la impedancia del parlante. Entonces tenían 8 ohmios a este lado y al otro lado podían tener 2000 ohmios.
y se usaban con transistores, generalmente un par de transistores de tapa de salida de audio. Estos de acá son dos ferritas también, que curiosamente se utilizan en los cables. Se pasa el cable por dentro y se le da una vuelta, y es para evitar los ruidos. Entonces, bueno, aquí son como un cilindro con un agujero. Ahora lo otro que hay que decir, la ferrita es cerámica, de manera que si se golpea se puede romper. Es cerámica mezclada con hierro. Es un óxido de hierro, pero no sé la fórmula exactamente. Habría que buscarla. Y por último, acá lo que yo les había dicho, bueno, las puentes son tan comunes que hay piezas ya que están hechas como puentes de diodo, y este que les mostré yo en la pizarra es como va por encima. Este es de 100 voltios, 1 amperio. Este está usado, por eso que tiene las patas cortas, pero normalmente en patas largas. Y este otro es uno que compré, que es de montura superficial. Es uno pequeñito que también es de 1 amperio, 100 voltios. A ver si ahí lo logro enfocar. Ahí se ven las dos patas superiores. Las dos patas superiores son la corriente alterna. La pata de abajo es el más y la otra es el menos. Esto es para circuito de montura superficial. Tienen las patitas curvas ahí para ponerla en superficie. Bueno, y este otro es un puente de mediana potencia. Si comparamos con este de acá, bueno, con ese o con este, podemos ver de que es bastante más grande. Incluso acá voy a poner los diodos. Ahí pueden tener una referencia. Este puente debe ser para unos 2 o 3 amperios. Y generalmente son de 100 voltios. Puede que sea más, por el número se podría buscar en el catálogo y saber exactamente cuál es la potencia máxima. Pero si se fijan, aquí tiene marcado el borde, está como con una muesca arriba, tiene un corte lateral y se indica el positivo. Y los otros dos terminales centrales son alternos, da lo mismo cual que se conecte, y el del lado derecho es negativo. Y finalmente aquí tengo otro. Este puede ser de 5 a 15 amperes, depende del número también. En este caso el número está tapado por un disipador de calor que está atornillado por debajo. Y si se fijan, aquí también tiene una muesca. Esta muesca indica el positivo, el del frente es el negativo y los laterales son la corriente alterna. Generalmente en la parte de arriba también están marcados, ahí se alcanza a ver. El más está marcado aquí, el menos en el extremo opuesto y los alternos que están en las otras esquinas. Bueno, este disipador se puede desatornillar de manera que tiene un agujero ahí, y se pueden también atornillar al chasis. Bueno, esas son todas las piezas que tenía para mostrarles. Ahora vamos a ver el circuito del puente de rectificación completa funcionando, y vamos a ver en el osciloscopio cómo se ve y qué cosas o características tiene un puente cuando está funcionando en un circuito. Bueno, voy a armar ahora un circuito con un puente rectificador, pero lo voy a hacer en forma más estable porque no me gusta hacer las cosas con cables volantes, porque generalmente cuando se hacen conexiones volantes quedan inestables y de repente se sueltan los cables, es incómodo, y además las mediciones no son correctas o son erráticas. De manera que lo que voy a hacer es que, aunque voy a hacer sobre este protoboard, voy a hacer el circuito, voy a aprovechar de usar regletas de estas de pines. Como estos pines tienen un espaciado estándar de un 16 pulgada, voy a cortar barras de 8, y después que esas las voy a insertar acá, y después voy a soldar los diodos sobre las regletas, de manera que queden en forma mucho más estable y se puede hacer una conexión física mejor. Además que estas ranuras no son muy buenas para insertar los diodos, porque los diodos tienen un cable más o menos grueso, de manera que es mejor soldarlas y después hacer las pruebas
para conectarlo con el osciloscopio. Así que voy a cortar ahora la filmación y de ahí muestro nuevamente. Ahí están ya los pines soldados, o sea, en realidad no están soldados, están puestos en la placa. Ahora voy a poner los diodos. Voy a poner 4 diodos, los voy a poner en ese sentido. Voy a poner uno así, dos hacia el otro lado, dos hacia el otro lado y después el cuarto lo voy a poner hacia arriba. Y los voy a unir en la configuración que aparecía en el dibujo que hice en la pizarra. Después voy a conectar algunos cables. Es cierto que voy a conectar algunos cables, pero al menos el puente me va a quedar en forma más estable para poder hacer una demostración más eficiente de cómo funciona el puente rectificador. Ya estoy soldando los diodos a los ganchos que tengo instalados acá. Así es más fácil para poder soldar. Pero hay que tener cuidado de no sobrecalentar los diodos más de 10 segundos porque el soldador le está aportando alrededor de 270 grados Celsius para derretir la soldadura. Y si se mantiene ese calor por más de 10 segundos, el diodo se va a destruir. De manera que hay que tratar de ser rápido para soldar. Yo aquí voy a mostrar cómo soldo. De hecho no quedó buena la soldadura, voy a repasarla. Ahí sí. Ahí sí, ¿cómo sabemos que quedó bien? Bueno, lo voy a mostrar de cerca. Ahí el zoom de la máquina yo creo que lo va a mostrar. Si se fijan, la banda plateada está hacia un lado, eso indica el cátodo. Bueno, yo lo que voy ahora a hacer es cortar, no voy a cortar todavía este exceso. Voy a soldar los otros diodos y después les voy a mostrar cómo quedó. Ahí está ya todo soldado. Si se fijan, yo uní algunos cables. Estos cables de este lado corresponden a los terminales de corriente alterna. Aquí conecté uno que estaba con el ánodo, con el cátodo, y al otro lado igual. Y entonces, a ver, aquí están. Estos son los lados que van a ir al transformador en la corriente alterna. Acá están unidos los cátodos de manera que este es el positivo y el otro de acá es el negativo. Entonces ahí se pueden dar cuenta que lo hice como configuración de puente. Ahora voy a conectarle unos cables y voy a conectarlo a un condensador y después le voy a poner la resistencia de carga y lo vamos a mirar en el osciloscopio. Ya está armado el circuito. Acá tengo el puente rectificador, aquí el condensador y acá tengo la resistencia de 10 kΩ que va a representar mi carga. Yo ahora voy a poner el tester acá. Bueno, antes voy a conectar el transformador a la línea, a esos dos puntos donde va a entrar la corriente alterna. Después el puente va a rectificar en onda completa, va a pasar por condensador y de ahí a la resistencia de carga. Este circuito, bueno, me hice una pseudo circuito de montura superficial porque todas las piezas están por encima. No quise hacer un circuito impreso porque me iba a tomar mucho tiempo, pero decidí hacerlo más o menos firme para poder hacer las conexiones con tranquilidad y no estar viendo que se me sueltan los cables mientras estoy haciendo las pruebas. Bueno, la otra cosa que si ustedes se fijan, el condensador tiene encima una cruz. Se fijan que tiene una cruz, ahí se ve. Bueno, esa cruz está hecha para marcar la pieza para que se reviente por ahí si es que tiene que reventarse. Es como las ollas de presión que tienen un sello. Si el condensador tiene que reventar, se va a reventar por ahí y de esa forma se controla la explosión. Ahora, ¿por qué puede reventar? Por exceso de voltaje. Normalmente lo que sucede es que cuando se hacen los circuitos, si el circuito ocupa 25 voltios, se le pone un condensador de 25 voltios. Pero ¿qué pasa si sobrepasa ese voltaje? Por lo general se hinchan o se revientan los condensadores.
Ahora, ¿por qué no le ponen de mayor voltaje? Bueno, por dos razones. Una, porque mientras más voltaje tiene este condensador, más espacio ocupa. Y lo otro es que a nivel de costo, un condensador de más voltaje va a ser más caro. Por lo tanto, cuando es por empresa que está manufacturando algo, tratan de ahorrar al máximo poniéndole piezas que podrían eventualmente fallar, pero que en condiciones ideales no van a fallar. Ahora también eso haría que el producto fuera eterno y no es algo que la industria quiera que sea así, de manera de que generalmente los condensadores les ponen del tamaño justo. Ahora, también hay que reconocer de que un condensador no tiene vida eterna. El condensador tiene un electrolito dentro que se seca, que se puede secar ya sea por el calor del mismo circuito o por el tiempo. Ese se llama envejecimiento del componente, de manera que un condensador puede incluso echarse a perder estando sin uso. De manera que eso es lo que hay que saber con respecto a los condensadores. Bueno, si medimos, ya está con corriente, medimos a la salida en la parte donde está la resistencia y nos da 8.40, 8.41. Si medimos a la salida sin el condensador, lo sacamos. Si sacamos el condensador, vamos a tener un voltaje de... A ver, veamos. 8.41. 8.41. Bueno, vamos a poner el condensador. El condensador tiene que ir al negativo hacia el negro. Y ahí lo vamos a enchufar. Está un poco duro, pero ahí está enchufado. ¿Cuánto nos marca? Nos marca 13.29. Es notoria la diferencia que hay agregando condensador. Y hay que acordarse de que este transformador supuestamente era de 6 voltios. Bueno, ahora vamos a medir cuánto es lo que entra en corriente alterna. A ver. En corriente alterna entra por acá 10.1, que era lo que habíamos anotado antes. Entonces, 10.1 en corriente alterna, 8 y tanto era sin condensador, y poniendo el condensador nos da 13.3. Entonces, bueno, vamos a hacer unos cálculos en la pizarra y de ahí vamos a volver a ver esto, cómo se explica estos valores que cambian cuando uno pone el condensador. Bueno, vamos a hacer varias mediciones. Primero vamos a medir el voltaje de entrada en corriente alterna y esto nos da 10.1. Ahora vamos a poner el voltaje de salida pero sin condensador y sin carga y nos da un valor de 8.89. Ahora vamos a agregar el condensador y vamos a ver a cuánto sube. Medimos y nos da 13.84. Ahora le vamos a agregar la carga. La carga es una resistencia de 10 kilos en este caso. Y vamos a ver a cuánto baja. Baja 13.45. Bueno, si ustedes se dieron cuenta, el voltaje subió de 8 y tanto a 13 o 14 y tanto. Entonces, lo que hace el condensador es que, a ver, vamos a volver a medirlo. Desde 8, 8.84 me parece.
sin carga. Sin carga era 8.89. Entonces 8.89 lo vamos a poner aquí en la calculadora. 8.89 multiplicado por raíz de 2 por 1.414, y eso nos da 12.57. Entonces ese debiera ser el valor que debiera salir después de poner el condensador y hacer la rectificación completa. Bueno, da un poco más, da 13.78. De manera de que cuando nosotros tenemos una rectificación con un condensador, tenemos que pensar de que el voltaje que está saliendo se va a elevar en raíz de 2 a la salida. Si nosotros tomamos el valor 10.1, que era lo que entraba acá, y lo multiplicamos por raíz de 2, nos da 14.28. Pero la verdad es que el valor más alto que nos salió fue 13.78. Pero bueno, nos da una idea más o menos de cuánto sería el voltaje que debiera salir. Entonces lo importante es que tienen que fijarse que cuando uno rectifica y pone un condensador en onda completa, tiene que multiplicar el valor por raíz de 2. Y ahí van a tener el valor que va a salir en el terminal. Ahora, si ustedes multiplican 13.78 por 2, que es la salida máxima, 13.78 por 2, eso nos da 27.56. Entonces, supuestamente uno debiera poner un condensador que aguante 27.56 voltios. En este caso tiene un condensador de 25 voltios. Ahora, ¿por qué hay que multiplicar por 2? Porque puede pasar de que el condensador esté cargado ya con 12 voltios y cuando reciba un nuevo pulso puede llegar a sobrepasar el valor máximo que aguanta el condensador y el condensador se reviente. Por esa razón siempre tiene que tener el doble de capacidad de voltaje. Bueno, eso era lo que quería mostrarles. Vamos a continuar con el diagrama que estamos haciendo en la pizarra. Bueno, lo que estuvimos comentando recién, teníamos 10.1 voltios en la entrada en corriente alterna. Después de pasar por el puente de diodos y el condensador y la resistencia de carga, llegamos a un valor de 13.78 voltios. Y esos debieran salir a partir de los 10.1 multiplicado por raíz de 2, que es lo que sube cuando uno pone el condensador. Raíz de 2 es 1.414, por lo tanto multiplicando 10.1 por 1.414 da 14.28, que es lo que da acá. Sin embargo, en nuestro aparato nos salen 13.78. Bueno, siempre hay algunas diferencias en los cálculos, pero da una idea aproximada del valor que tiene que salir. Ahí vemos el osciloscopio, la señal se ve bastante plana. Hay algunos ruidos por ahí que son propios probablemente del circuito. Lo último que queda por acotar es que si yo cambiara este transformador por otro, tendría que simplemente cambiar los contactos acá y no se cambia absolutamente nada dentro de este circuito a menos que el transformador supere los 12 voltios. Bueno, esto era más o menos la idea de lo que quería mostrarles. Ahora vamos a continuar con el circuito y vamos a ir agregando otras piezas. Bueno, el circuito hasta donde íbamos la última vez quedó más o menos así. Tenemos el primario con los 220 voltios de corriente alterna. A la salida del secundario aparecen 10.1 voltios de corriente alterna. Después tenemos un puente rectificador de onda completa hecho con 4 diodos 1N4007 que pueden rectificar un voltaje hasta de 1000 voltios con 1 amperio, lo que da una potencia de 1000 watts máximo.
Después tenemos que agregamos un condensador de 2200 microfaradios por 25 voltios. En esa salida hay 14 voltios aproximadamente. Y ahora en el próximo video vamos a agregar un regulador de voltaje a la salida de tipo fijo. Ese regulador de voltaje se va a incorporar en esta parte y tiene 3 patas. Esas 3 patas tienen la entrada, la salida y una tierra. Y estos son unos integrados que se llaman 78XX. De estos hay de varios valores. Hay de 3 voltios, este es el XX. Hay de 5 voltios, de 8 voltios, de 9 voltios, de 12 voltios, de 15 voltios, de 17 voltios y creo que hasta 25 voltios. Bueno, dependiendo del voltaje va cambiando el número. Por ejemplo, si es de 5 voltios sería un 7805. Entonces vamos a hacer un circuito que va a utilizar uno de estos integrados, reguladores de voltaje, y vamos a ver qué componentes utiliza, porque esto es un circuito integrado tanto a la entrada como a la salida. Eso va a ser lo que vamos a ver en el próximo capítulo. Así que una vez más, muchas gracias por ver mis videos y será hasta el próximo video.